Acompáñame al Puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al Puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema Un pacto eterno. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por este nuevo tiempo en este nuevo año, Señor. Bendecimos este año con tu presencia y te rogamos que por favor nos permitas continuar con este proyecto, Señor, y poder predicar tu palabra y que siempre, Señor, tengamos un corazón dispuesto para todo lo que tú quieres que hagamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, empezando este año por fin, después de una larga pausa, de también pues tener un tiempo de meditar un poco, de organizar cosas. Y finalmente, bueno, aquí estamos. Vamos hoy a hablar acerca de este tema, un pacto eterno. Y vamos a ir a la palabra, al libro de Génesis, capítulo 17, verso 1. Dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Dice la palabra del Señor que a la edad de 99 años, este hombre Abraham recibió un llamado de Dios. Abraham era un hombre adulto, era un hombre que había vivido una vida, digamos, económicamente estable, tenía dinero, tenía herencia, tenía una esposa, siervos, tenía el respeto de su comunidad. Pero Abraham tenía un vacío en su corazón y era que él sentía que todo lo que había trabajado no tendría sentido si él no podía dejar una descendencia. Es decir, su sueño era tener una generación después de él, era tener alguien a quien dejarle todo el fruto de lo que él había logrado. Y hasta ese punto, pues Abraham no se sentía completo. Y sé que hay muchas personas que, al igual que Abraham, tal vez no se sienten completas en algún área. De pronto han, como Abraham, logrado la parte económica, de pronto tienen estabilidad emocional, tienen buena salud, pero sienten que hay algo en sus vidas que no han podido completar, algo que no está hecho todavía. Y la historia de Abraham nos enseña mucho acerca de cómo, sin importar la edad que uno tenga, sin importar el tiempo que haya pasado o cuánto tiempo lleve uno en una rutina sin cambio, en una vida como sin expectativas, en el estar haciendo lo mismo sin necesidad de que sean cosas incorrectas o cosas destructivas, simplemente después de estar haciendo como lo mismo constantemente, hay personas que no logran sentir que han llegado a alcanzar esos grandes propósitos internos que tienen o esos sueños que han estado cultivando por años. Y dice la palabra acá que Dios fue quien tomó la iniciativa en acercarse a Abraham. En esa época Abraham se llamaba Abram y dice la palabra que fue Dios el que se le apareció a él. Es decir, Dios siempre toma la iniciativa en acercarse a nosotros. Muchas veces las personas dicen: ay, yo busqué a Dios. Pero la verdad es que Dios nos busca primero. Él nos busca de muchas formas y a través de muchas personas. Lo que pasa es que nuestro corazón muchas veces resiste a ese llamado y muchas veces está endurecido y no puede oír o entender lo que Dios quiere en ese momento. Pero dice que Abraham estaba preparado en su corazón y Dios habló a él y le dijo a Abraham: Yo soy el Dios Todopoderoso. Primeramente le mostró Dios su carácter. ¿Quién era él? Le dijo: yo soy un Dios que todo lo puede. Porque hasta ese momento Abraham había visto impedimentos para cumplir ese sueño. Así que Dios se presenta a él de esta forma. No se presentó a él como el sanador ni como el proveedor. Él se presentó a Abraham como el Dios Todopoderoso, como ese Dios que puede hacer cualquier cosa, sin importar tu edad, sin importar tu condición. En esta hora y en este momento, Dios se presenta a nosotros como el Dios Todopoderoso. Es su carácter. Él es el Dios Todopoderoso, el Dios que es capaz de hacer lo que sea, cuando quiere, como quiera. Y le dijo a Abraham:
anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, le pone un reto a Abraham. Le dice, anda delante de mí en primer lugar. Le dice, Abraham había sido criado, educado en una cultura pagana, donde había idolatría, probablemente no había un conocimiento como tal del Dios eterno, del Dios de los cielos, y Dios se le presenta a él y le dice, yo soy todopoderoso, pero necesito que andes delante de mí. Es decir, solo delante de él. Es decir, Abraham tenía que tomar una decisión de seguir solamente a un Dios, al Dios todopoderoso, y le dice, y sé perfecto. Y entonces Dios le presenta la oferta completa, es decir, Dios le habla a él de quién es él, le dice lo que debe hacer, pero le dice cuáles serán los beneficios de realizar ese cambio, y le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Le habla de la promesa de la multiplicación, de eso que había en el corazón de Abraham, que en silencio tal vez estuvo esperando, que tal vez había anhelado, por lo que había suspirado, y Dios le habla, te voy a multiplicar, yo soy el Dios que puede hacer cualquier cosa. Y dice entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones y reyes saldrán de ti, y haré de naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Le da al Señor la señal, le da al Señor el pacto y los beneficios de ese compromiso. Porque, amigo, cuando Dios se presenta a nosotros, cuando Dios se acerca a nosotros, Dios nunca viene con las manos vacías. Dios siempre trae bendiciones para ofrecernos, trae la oferta de la salvación, la oferta del perdón de nuestro pecado, pero también la oferta de la redención de nuestras áreas. El área financiera, el área familiar, el área emocional y todo lo que viene con incluir a Dios dentro de nuestra vida y seguirle y servirle. Dios nunca decepciona y Dios nunca nunca es escaso en darnos las cosas. Cuando Dios se presenta a nosotros, Él no solamente quiere salvar nuestra alma y librarnos del lazo del pecado, sino que también quiere bendecir nuestra vida. Pero, amigo, tomar la oportunidad que Dios nos ofrece requiere de fe y de obediencia, porque primeramente fe, porque nosotros no podemos ver a Dios físicamente. Estamos creyendo a algo que está escrito en su palabra, que es verdad, pero que no lo podemos ver y que no es algo que ocurrirá mágicamente en un instante, no es una promesa que Dios nos da y que nosotros nos vamos a dormir y al otro día nos despertamos como en una película de Hollywood, que el niño pide el deseo en la noche y por la mañana su atmósfera está totalmente cambiada y vive su sueño. No es así. Nosotros debemos creer a la promesa de Dios y una vez empezamos a caminar, esa promesa va tomando forma en la medida en que nuestra obediencia hacia Dios es perfecta, en que nuestro andar delante de Dios es perfecto. Y cuando hablo de perfección no quiero decir que no cometamos errores. Cuando hablo de perfección quiero decir que el Espíritu Santo va perfeccionando nuestra vida en la medida que caminamos con Él. Y es exactamente lo que le ocurrió a Abraham. Abraham fue cambiado su nombre a Abraham, le fue cambiada su identidad, lo cual es lo primero que Dios hace cuando nos acercamos a Él. Primeramente, Dios cambia nuestra identidad de personas como que andamos en un pecado y ese pecado nos dio identidad. Entonces, antes éramos inmorales,
o éramos ladrones, o éramos chismosos, o éramos cualquier cosa, adúlteros, borrachos, drogadictos, o simplemente éramos autosuficientes, entregados solamente a crecer intelectualmente, a crecer financieramente, y esa era nuestra identidad. Nuestra identidad era ser académicos, nuestra identidad era ser empresarios y vivir para el dinero y para hacer dinero, o vivir para estudiar y prepararnos y aprender más, y esa era nuestra identidad. Pero Dios cambia nuestra identidad por una identidad con propósito, y Dios le cambia a Abraham el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes. Es decir, él era respetado, pero no tenía descendencia, y Dios le llama a ser respetado y también tener descendencia. Dios cambia nuestra identidad en el momento en que nos acercamos a Él. Amigo, cuando usted toma la decisión de buscar, más bien de encontrarse con Dios, cuando Dios se acerque a usted y usted toma la decisión de oír atentamente y de acercarse a Él y de poder prestar atención a lo que Dios quiere que usted haga, y usted empieza a caminar con Él, Él lo primero que hace es cambiar esa identidad y darle a usted una identidad que tenga propósito para Él, no para su propio placer, amigo, no para su propio gusto, no para lo que usted quiere hacer, sino que el cambio que Dios hace y la identidad que Dios nos da es para su complacencia, para sus propósitos, para su reino. Y entonces todo lo que usted haga, todo lo que usted estudie, todo lo que usted trabaje, todo va guiado en complacer al Señor y en trabajar para Él y para su reino y para su obra. Pero tiene que ser un cambio radical, un cambio significativo, amigo, porque la obediencia va ligada a esa fe. La fe sin obras es muerta, y usted tiene que ligar su fe con las acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? Pues que usted tiene que cambiar su círculo de influencia, que usted tiene que renovar su mente con la lectura de la palabra, que usted tiene que dedicar tiempo a ir a la iglesia, a reunirse con hermanos en la iglesia que estén en el mismo sentir de querer cambiar, que usted tiene que dedicar tiempo a la comunión con Dios, y que usted tiene que cambiar su estilo de vida, que usted tiene que dejar atrás aquello que le roba su identidad con Dios y que le quiere poner una identidad diferente a la que Dios tiene planeada. Entonces dice acá la palabra que Abraham recibió la promesa cuando él tenía 75 años de edad. Esa primera promesa, cuando Dios le habla a Abraham por primera vez, le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y la casa de tu padre, y yo te enviaré a una tierra y a un lugar que será para ti y tu descendencia. 75 años tenía Abraham cuando Dios le habló y le dio la palabra. Y Abraham salió, dice la palabra, pero Abraham cumplió esa palabra parcialmente, porque Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela. Y la Biblia dice: pero Lot fue con él, es decir, él llevó a un sobrino con él, él llevó parte de su parentela, lo cual Dios no le había dicho que hiciera. Dios le dijo: deja tu parentela, y él llevó a alguien de su parentela. Y la Biblia dice que pasaron varios años, más o menos entre 2 a 5 años se calcula, según los historiadores, que pasaron, hasta que finalmente Lot y Abraham se separan después de muchas situaciones, después de desacuerdos, después de retrasar por más o menos 5 años el cumplimiento de esa promesa, y que Dios empezara a llevar a Abraham a ese cumplimiento. Y finalmente Abraham y Lot se separan, y Dios vuelve entonces a hablar con Abraham. Y mire lo que dice aquí la Biblia. En Génesis capítulo 13, Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice: Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amigo, ¿qué vemos acá? Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Abraham aún no había visto la tierra. ¿Por qué no la había visto? Porque Lot estaba con él. Lot se convirtió en un velo para Abraham. Lot se convirtió en un tropiezo donde Dios no le iba a mostrar la tierra hasta que
Abraham estuviera dispuesto a obedecer completamente. Amigo, tal vez usted dice, pero ¿por qué Dios no me muestra el camino? ¿Por qué yo estoy en esta vida cristiana hace tanto tiempo y Dios no me ha mostrado lo que debo hacer? No veo con claridad lo que tengo que hacer. Amigo, pregúntese si su obediencia ha sido parcial. Pregúntese si usted ha retenido algo que Dios le ha pedido que deje. Y por esa razón Dios no le va a mostrar a usted hasta que usted no cumpla la parte suya, que es obedecer. Y es lo que le pasó a Abraham. Dios nunca le mostró a él la tierra y los límites hasta que Lot se apartó de él. Porque aquí dice, una vez Lot se apartó de él, Dios le dijo, alza tus ojos y mira, la tierra va desde el norte al sur, del oriente al occidente. Le mostró el Señor los límites y la totalidad de la tierra que le iba a entregar, solo hasta el momento en que Lot se apartó de él. Amigo, ¿cuál es tu Lot? ¿Cuál es ese Lot que tú no has entregado? ¿Cuál es ese velo que has mantenido delante de tus ojos que impide que Dios te muestre lo que Él quiere hacer? ¿Cuál es ese acto de desobediencia o ese acto que es lo mismo de obediencia parcial, lo cual es desobediencia, que no ha dejado que Dios pueda hablarte a ti directamente y aclarar el propósito del plan que tiene para ti, amigo? Tienes que sacar a ese Lot, tienes que sacar ese velo y renunciar a esas cosas que Dios ya te ha hablado desde el principio, pero que tú has sentido temor de quitar. Y una vez tú obres, y una vez tú actúes en obediencia, y una vez tú hagas lo que debes hacer, entonces tus ojos serán abiertos y tú podrás avanzar y tú podrás ver. Mientras tanto tendrás que esperar, porque Dios no te va a mostrar la tierra hasta que tú no estés dispuesto a obedecerle. Debemos dar señales de ese compromiso. La Biblia dice, le dijo Dios a Abraham, y la señal de ese pacto, ¿cuál será? Dijo, la señal de ese pacto debe ser que tú y tu descendencia se circunciden, que haya una señal física de que tú y tu pueblo y tu descendencia son míos, me pertenecen. Dios habla por primera vez acá de una señal física, que es la señal de la circuncisión. Y acá está en donde leíamos hace un momento, en Génesis 17, del 24 al 27. Dice la palabra acá: era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Abraham se tomó muy en serio esto. Y él dijo, bueno, si tengo que poner una señal delante de Dios de que yo estoy aquí comprometido, pues me voy a hacer la señal. Así que él se realizó esta señal de la circuncisión, no solo él, sino también su hijo y también todos los siervos y todo lo que él poseía, porque Abraham entendió que el compromiso con Dios es completo y no lo incluye solamente a él, sino también los enseres de su casa. Es decir, que tú no puedes decir que estás comprometido con Dios mientras los enseres de tu casa tienen anatema. Hay cosas que no glorifican a Dios entre tus enseres. Usas tu dinero en cosas que no glorifican a Dios. Usas tu dinero en las apuestas, en las loterías, en los casinos, en la inmoralidad, en los vicios, en las cosas que no agradan al Señor, sino que agradan a este mundo. Y luego tú esperas a que Dios cumpla su parte del pacto y te dé todos los bienes y te dé todo el bienestar que hay en su reino, amigo. Pero Abraham entendió y él circuncidó todo. Él separó todo. Él se comprometió al 100%. Él entregó al Señor absolutamente todo lo que había en él y en su casa. En su casa. Y él no dejó ni una sola cosa que no fuera entregada al Señor. Y él se decidió a servir. ¿Por qué? Porque tiene que haber señales físicas de nuestro cambio. Tiene que haber señales físicas, evidencia de que tú verdaderamente quieres seguir al Señor. Tú no puedes seguir al Señor de palabras y mientras tanto estar haciendo a espaldas cosas en oculto, o solamente tener una fachada de apariencia delante de la iglesia o de ciertos familiares y por detrás estar haciendo cosas incorrectas o viviendo en una vida solapada donde
no puedes ser sincero con nadie porque tú no puedes esperar sinceridad y transparencia cuando tú no estás siendo sincero. Tú no puedes esperar ser tratado con transparencia y con sinceridad cuando tú no estás dando de eso a los demás, cuando tú estás haciendo algo a espaldas de alguien que quiere ayudarte o que quiere poner su confianza en ti, pero tú no estás dispuesto. Entonces Dios nos da de su confianza, nos presenta sus oportunidades, pero Él espera de nosotros sinceridad y transparencia. Son acciones que hacemos no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Y Abraham, digamos que esta era una señal que aunque todos los de su casa la sabían, nadie la podía ver. Era algo íntimo, algo personal. Y la señal de buscar a Dios tiene que ser así. En Jeremías habla de la circuncisión del corazón, de un corazón circuncidado, porque esa señal de separación tiene que ser algo personal, algo íntimo con Dios, algo que tú haces en lo secreto y Dios luego recompensa en lo público, algo que tú haces donde nadie ve. Esa vida que tú llevas donde nadie la puede ver, pero tú sabes que andas correctamente y que Dios ve allá en tu corazón y Él recompensa tu corazón circuncidado en público. Es decir, Él hace que ese compromiso tuyo con Él se vea visible entre las personas. Y dice acá la palabra entonces que Abraham tomó esa decisión finalmente a la edad de 99 años. ¿Qué por qué Abraham esperó 25 años? Bueno, 5 más o menos que anduvo con Lot y luego otros 20. Finalmente él se circuncidó cuando Dios habló. Pasaron todos estos años desde que él salió hasta que finalmente tomó la decisión. ¿Por qué? Bueno, porque hubo muchas circunstancias y cambios en el carácter de Abraham. Era un hombre adulto, pero Abraham no se rindió. Abraham perseveró. Y finalmente él logró entender y tener la fe para creer en ese Dios que lo había llamado, amigo. Y su fe fue tan grande que dice la palabra acá, que al final, miremos acá en Génesis capítulo 23, del verso 4 al 6, algo que pasó. Dice la palabra que Sara, esposa de Abraham, murió. Y cuando Sara murió, Abraham, digamos que algo que ocurre aún hoy en día y en esa época más, las personas cuando partían, cuando morían, ellos deseaban ser sepultados en el lugar, en su tierra, donde ellos habían nacido, de donde eran. Era como también una tradición y también un deseo de las personas. Pero algo que pasó con Abraham es que Abraham era peregrino en la tierra de Canaán, es decir, Dios aún no lo había hecho poseer la tierra. Él salió de Ur de los caldeos y hizo ese peregrinaje en Canaán por todos esos años, más de 25 años, pero él no tenía nada. Él solamente estaba ahí como moviéndose en esa zona, se establecía, se movía, si había hambre se iba para otro lugar, regresaba. Estaba como en esa zona que Dios le había dicho que un día iba a ser de él y de su descendencia, pero él realmente no tenía un documento, él realmente no tenía posesión como tal en ese lugar. Esa tierra estaba invadida por cananeos y por otras tribus, por heteos y por todos los demás pobladores impíos. Y fue realmente hasta cuando Josué, mucho después, o sea, Moisés y luego Josué, que finalmente Israel empezó a poseer la tierra. Es decir, Abraham no poseyó la tierra como tal. Él entró a la tierra, caminó por la tierra, vivió en la tierra prometida, pero él no la poseyó, excepto por una semilla de fe que Abraham hizo y que Abraham puso. Y esto ocurrió cuando Sara murió. Y la Biblia dice que cuando murió Sara en la tierra de Canaán, donde ellos eran peregrinos, Abraham solicitó permiso a los heteos, que eran donde él estaba viviendo. Él vivía dentro de esa comunidad como extranjero, y solicitó a estas personas que le vendieran un pedazo de la tierra de Canaán para poder sepultar allí a su muerte. Amigo, y esto es supremamente importante. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía al principio, las personas, y en esa época
digamos, la tradición era que las personas fueran enterradas en su tierra. Y Abraham venía de Ur de los Caldeos. Él hubiera podido decir, bueno, se murió Sara, soy extranjero aquí en Canaán, devolvámonos para Ur, enterremos a Sara en la tierra de sus padres. Pero Abraham tenía muy claro que Dios le había dado una promesa y que él era el que iba a poseer esa tierra de Canaán. Así que él dijo, esta es la tierra y aquí vamos a enterrar nuestros muertos. Es en la tierra de Canaán, no en Ur de los Caldeos. Yo me quedo acá y acá compro tierra y acá voy a enterrar mis muertos porque aquí morirán mis generaciones y debemos tener un lugar para que reposen sus cuerpos. Y entonces Abraham dio este tremendo paso de fe del que casi nunca se habla, pero que es muy importante. Mire lo que dice acá. Dice la palabra del Señor, muerte de Sara. Murió Sara en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Ed, a los heteos, diciendo, extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y le respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Ve, amigos, es muy importante, ojalá me puedan seguir hasta aquí y entender. Abraham vivía como extranjero en medio de un pueblo y murió Sara y él quería enterrar a Sara en Canaán. Entonces Abraham dice, denme tierra, es decir, yo voy a comprar tierra. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos le dijeron, tú eres como un príncipe de Dios entre nosotros, es decir, nosotros vemos quién eres tú, te respetamos, eres un siervo de Dios, eres un príncipe de Dios, pero pon tu muerte en medio de nuestras sepulturas, es decir, ellos le iban a dar como un permiso de sepultarla entre ellos. Amigo, y a veces Satanás quiere negociar con nosotros así, como igual cuando Faraón no dejaba ir a Moisés y que llevaran todas las cosas, sino que les dijo, dejen esto, dejen aquello, pero no se van a ir del todo. A veces Satanás trata de negociar con nosotros de que no obtengamos lo completo, sino que nos conformemos con una parte, que no tengamos la plenitud, que no tengamos la promesa entera, sino que ahí nos da un permiso como de mantenernos y permanecer. Y fue el negocio que le ofrecieron a Abraham. No te vamos a vender tierra, no necesitas comprar, simplemente entiérrala en medio de nuestros muertos, tú eres todo un príncipe, te respetamos, tranquilo, esté ahí en medio de nosotros. Pero Abraham, siendo un hombre de fe, él entendió lo que tenía que hacer y él dice, se levantó, se inclinó a ese pueblo, a esos hombres y les rogó y les dijo, si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, óiganme, intercedan por mí con Efrón hijo de Zoar para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Entonces Abraham dijo, yo quiero comprarla, no estoy esperando que me la regalen, yo quiero pagar por ella, yo quiero tierra. Amigo, y es que las bendiciones de Dios vienen porque Dios nos da la capacidad de obtenerlas. Usted no tiene que pedírsela a nadie. Usted tiene la capacidad, Dios le da la capacidad a usted para que usted adquiera su tierra prometida, para que usted progrese, para que usted prospere. Y Abraham entendió eso. Y él dijo, yo no quiero un pedacito, no quiero una tumba, yo quiero el terreno y lo quiero comprar. Y entonces más adelante dice que estos hombres le dijeron, nosotros te respetamos tanto que tranquilo, cójala. Y él dijo, no, yo pagaré el precio justo. Y Abraham le pusieron el precio y él nunca negoció, él no regateó el dinero, no dijo, ay, rebájemele un poco, lo que sea. No, él dijo, si el precio es alto, yo voy a pagar el precio, pero yo voy a poseer. Y esa es la característica de Abraham. Y la característica que Dios quiere que tengamos, que peleemos por lo nuestro, que no negociemos con el diablo, que no negocies tu bendición cediendo terrenos, cediendo cosas a él,
sino que tú te pares firme y digas, no, yo lo quiero todo y lo quiero bien y lo quiero justo y voy a pelear por lo mío, por la capacidad que Dios me da. Y no va a ser un regalo humano, porque la tierra prometida, entendió Abraham, no iba a venir por regalo de un humano. Él no iba a aceptar que, habiendo sido Dios el que le había prometido estar en la tierra prometida, vendría un impío, un eteo, a decirle, la primera posesión que vas a tener será porque yo te la dé. ¿Ustedes creen que eso era la voluntad de Dios? Claro que no. ¿Cómo iba a ser posible que la primera posesión que tuviera Abraham fuera el regalo de un impío? No, Abraham pagó por ella. Abraham puso de su bolsillo, de sus riquezas, y pisó la tierra y compró la sepultura. Y compró la cueva y otros terrenos. Y hay quien la palabra dice los árboles y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque era como un título de propiedad y Abraham compró esa sección, esa tierra. Y esa tierra, si usted la mira en el mapa, queda en todo el centro de Israel. Amigo, porque Abraham era un hombre de fe y usted tiene que ser un hombre de fe, una mujer de fe, que cuando usted haga algo para el Señor, usted vea hacia el futuro como vio Abraham. Abraham compró el centro de la tierra de Israel porque él miraba más allá. Y como dice la palabra en Hebreos, aunque ellos tenían tiempo de regresar, ellos no lo hicieron, sino decidieron quedarse allí y sepultar sus muertos allí, porque ellos sabían que en ese lugar ellos iban a permanecer, y por esa razón no volvieron al pasado, no volvieron a enterrar sus muertos en su antigua tierra de posesión. Ellos llegaron y lo primero que poseyeron fue el lugar donde los muertos de su descendencia iban a ser enterrados. Allí iban a estar, y allí estuvieron después Abraham también enterrado, también estuvo Lea, también estuvo Rebeca, también Isaac y también Jacob. Y estas personas todas fueron enterradas en esta cueva de Macpela. Es una historia muy interesante y, amigo, nos habla mucho acerca de la fe en el futuro con Dios. Amigo, es un compromiso, es un pacto. Tú solo tienes que dar el paso. ¿Que ya estás viejo? No, no estás viejo. Abraham era viejo. Que ya no hay muchas imposibilidades. Amigo, Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Que me la quieren dar y me facilitan así para que yo comparta. No, amigo, usted no debe compartir. Esa parte de su bendición es suya y usted simplemente, Dios se la da para que la haga prosperar y la administre. Y cuando hablo de que no la quiere compartir, no me refiero a que se vuelva una persona egoísta, sino que usted no debe aceptar asociaciones con el enemigo, porque usted no puede compartir la tierra prometida con el enemigo. La tierra prometida es suya, Dios se la dio, pero usted tiene que separarse del enemigo, separarse de la impiedad y establecer lo suyo propio, comprado por precio. El precio, primero, de la fe, segundo, el precio de su propio esfuerzo, de la capacidad que Dios le da para adquirir las promesas, para poseer. Amigo, lo animo para que este nuevo año usted tome una nueva rienda de su vida, un nuevo enfoque. Que si hasta este punto usted no tenía la fe para creerle las promesas, hoy despierte a las promesas y a la fe. Pero también, amigo, que entienda que usted debe separarse y no aceptar asociaciones con el enemigo, porque Dios le da a usted la capacidad de poseer, que Dios te da a ti el poder de hacer las riquezas, dice en su palabra. Así que, amigo, tome la fuerza que Dios le da y continúe hacia adelante. Y si no ha aceptado a Jesús en su corazón, si no ha entendido el plan de redención, le animo para que lea la palabra, el Evangelio de Juan, y allí explica el Señor el plan de salvación, y todo el Nuevo Testamento está lleno de esta riqueza donde Dios nos habla de sus planes para redimir nuestra vida. Amigos, si quieres hacer esta oración, es solamente un paso. No es la oración la que salva, es tu corazón arrepentido y el Espíritu Santo el que trae un nuevo nacimiento a tu vida. Pero esta oración es como una guía de cómo podrías tú orar. Tú puedes hacerla después con tus propias palabras, y es algo como: Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Te acepto en mi corazón y te pido que me sanes y me salves y que me ayudes, Señor, a seguir adelante, a apartarme de las influencias de este mundo y apartarme y consagrarme solo para ti. Que yo pueda entender que tú me has dado la capacidad para salir de esta postración y que yo debo creer no a lo que me pueden dar otros, sino lo que tú tienes para darme.
que en mí está el poder que viene de ti para crecer, para salvar, para sanar y para vivir, Señor. Que en ti está el poder para mí, para mi vida, a través de tu Santo Espíritu, para ser limpio, para ser sano, para ser salvo. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, los dejo hasta aquí. Nos vemos el próximo fin de semana. Un abrazo, los bendigo. Chao. Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida.